Los primeros años 1900 fueron ciertamente uno de los periodos de tiempo más interesantes del último siglo. Marcados por la Primera Guerra Mundial, los primeros años presumieron de una explosión en la industria, desde el auge del avión hasta la primera película de Charlie Chaplin, e incluso el primer crucigrama publicado en 1913. Sin embargo, entre el brillo y el glamour de este emocionante nuevo mundo, había, por supuesto, un lado oscuro en esa época. Desde la heredera desaparecida de un imperio de perfumes, hasta la desaparición de un hombre que acababa de vender su negocio por alrededor de $25 millones, estos son dos desapariciones sin resolver de principios de 1900. Ambrose Small. Peter Ambrose Joseph Small, quien generalmente se hacía llamar Ambrose, nació el 11 de enero de 1866 en Newmarket, Ontario, hijo del posadero Daniel Small y su esposa Helen, quienes tenían 20 años en ese momento. Ambrose, hijo del posadero Daniel Small, nació el 11 de enero de 1866 en Newmarket, Ontario, y fue bautizado católico romano 10 días después. En 1880 la familia se trasladó a Toronto, donde el padre de Ambrose trabajó como gerente del Grand Hotel. 4 años después, Ambrose comenzó a atender el bar en el Grand Opera House de al lado, a la edad de 18 años, y para 1889 se había trasladado a la Ópera de Toronto, donde comenzó a aprender el negocio y a ascender en la jerarquía, consiguiendo rápidamente ser promovido a gerente. Todo el tiempo, Ambrose también estaba involucrado en una operación ilegal de apuestas, aceptando apuestas en carreras de caballos. En algún momento durante este tiempo su madre Helen falleció, y su padre se casó con una mujer llamada Josephine Corman. Pronto, Ambrose, un empresario decidido y ambicioso, había reunido suficiente dinero para poder comprar la hipoteca del Gran Teatro de la Ópera. A partir de aquí, floreció, convirtiéndose no solo en increíblemente rico, sino también ocupando su lugar en la vanguardia de la escena teatral de Canadá. En 1910, Ambrose ya pertenecía al Gran Teatro de la Ópera cuando desapareció. Ambrose, miembro del Gran Teatro de la Ópera en 1910, poseía teatros en 7 ciudades de Canadá como Toronto, Londres y Peterborough, y gestionaba reservas para 62 teatros adicionales. En 1902 Ambrose se casó con Teresa Corman. Teresa era la hermana menor de su madrastra, y era una socialité de Toronto que estaba bien educada, hablaba varios idiomas, y era una despiadada empresaria por derecho propio. La pareja se unió por acumular una riqueza excesiva, pero tenían poco más en común. Ambrose fue descrito como un jugador y un mujeriego, mientras que Teresa tenía un gran interés en el arte y en hacer trabajo caritativo. La pareja no tenía hijos. El 1 de diciembre de 1919, Ambrose se percató de que la popularidad de los teatros decaía mientras las películas empezaban a predominar. Sabiendo esto, hizo un trato con Trans-Canada Theatres Limited de Montreal para vender su cadena de teatros por la suma de $1.7 millones. En el dinero de hoy, Ambrose ganó alrededor de $25 millones de esta venta. Al siguiente día, Ambrose se encontró con su abogado F.W.M. Flock en su despacho del Gran Teatro de la Ópera. Flock se fue alrededor de las 5:30 p.m. y se informó que fue la última persona en ver a Ambrose vivo y bien. Esa noche, Ambrose desapareció de su oficina. Nadie lo había visto salir, y nadie lo había visto fuera del edificio en el área de Adelaide y Yonge Street. El problema era que Ambrose tenía la costumbre de irse sin avisar y salir a tiempo. Así que, cuando inicialmente no se supo nada de él, quienes lo conocían pensaron que estaba en otra ciudad, haciendo sus cosas. Cuando Ambrose no regresó a casa el 2 de diciembre de 1919, su esposa, Teresa, llamó a sus amigos, quienes no lo habían visto. Uno le advirtió que no hiciera un gran escándalo al respecto, así que decidió esperar unas semanas. Luego, el 16 de diciembre el gerente de la Gran Ópera contactó a las autoridades locales, y una amplia investigación fue lanzada sobre la desaparición de Ambrose Small. Se desconoce si el gerente llamó por cuenta propia o en nombre de Teresa. Ambrose no llevó dinero consigo cuando desapareció. Su cuenta bancaria rebosante aún estaba llena de sus riquezas. No se recibió nota de rescate. No había evidencia de una pelea o secuestro en su oficina.
Parecía que el hombre de 53 años simplemente había desaparecido en el aire. La policía examinó los temas de las obras en su teatro. Todas eran iguales. Ambrose fue asesinado, pero no dejó pistas en los teatros. No dejó ninguna pista críptica. Teresa creía que Ambrose había sucumbido a otra mujer, pero a pesar de todo, ofreció una recompensa de $500 por información sobre el paradero de su esposo, aumentando más tarde esta recompensa a $50,000. En su oficina, la policía encontró una habitación secreta que Ambrose utilizaba para saldar deudas de juego y para encuentros privados con actrices y artistas empleadas en su teatro. Sin embargo, una búsqueda en esta habitación resultó infructuosa, y la investigación volvió al punto de partida. No obstante, hubo múltiples avistamientos de testigos, aunque su credibilidad es incierta. El propietario del hotel cerca de la Gran Ópera recordó que Ambrose estuvo esa noche hasta las 7 p.m. Un operador de kiosco de periódicos afirmó haber tenido un conflicto con el hombre de 53 años, pero las autoridades desestimaron su relato, creyendo que buscaba ganar fama con el caso. Mientras tanto, el Toronto Daily Star lanzó la historia, informando al público de lo que había sucedido en un artículo publicado el 3 de enero de 1920. La prensa estaba frenética y los locales obsesionados con la historia. Ambrose Small, magnate del teatro y millonario hecho a sí mismo, estaba atrapado en su propio misterio de la vida real. Después de años de producir melodrama de la ópera en el escenario, se consideraba la forma definitiva de entretenimiento. Curiosamente, cuando Ambrose desapareció, su ex secretario John Jack Doughty también lo hizo. Jack había trabajado para Ambrose durante unos 18 años antes de ser transferido a Montreal. También fue visto por última vez el 2 de diciembre retirando bonos por valor de $100,000 de una caja de seguridad en el banco. Finalmente, Jack fue localizado en América y fue extraditado de vuelta a Canadá. Explicó que su plan no era cobrar los bonos, sino mantenerlos como rescate, hasta que Ambrose accedió a pagarle parte del dinero de su reciente venta. Y para compensar todo el duro trabajo que Jack había realizado para él, Jack pensaba que le pagaron menos de lo debido y subestimado durante su carrera como secretario de un multimillonario. Al enterarse de la desaparición de Ambrose, optó por huir del país, temiendo que se le culpara de la desaparición de su antiguo jefe. Finalmente, no se pudo acusar a Jack del asesinato de Ambrose, ya que no había evidencia de que estuviera muerto, o de que Jack estuviera involucrado de alguna manera. Su hermana también le dio una coartada para la noche en que desapareció el magnate del teatro. Sin embargo, fue acusado y condenado por robar los bonos, y sentenciado a 6 años en la penitenciaría de Portsmouth, donde cumplió 4. Jack murió en 1949. Un posible avance en el caso llegó en 1921, cuando varios periódicos informaron la historia de un hombre en Iowa que se parecía al desaparecido Ambrose Small de 50 años. Un investigador privado, llamado John Brody, describió al hombre sospechoso de ser Ambrose como, cito, un lisiado medio loco, pero esto no impidió que John pensara que este realmente era el empresario desaparecido. Informes indican que un hombre anónimo fue dejado en Iowa por un conductor no identificado, que afirmó haberlo golpeado accidentalmente con su vehículo. Lo dejé, esperando que recibiera tratamiento médico adecuado. El hombre no identificado, presuntamente Ambrose, había sufrido mucho. Tenía una herida de bala en el cuello, una grave herida en la cabeza y ambas piernas cortadas desde la rodilla. Por 3 semanas el hombre permaneció en silencio, sin conversar con nadie. Entonces finalmente dijo, cito, soy Jack Doughty. Vine aquí desde Omaha. Eso es todo lo que recuerdo. En este momento Jack Doughty ya había sido atrapado, arrestado y encarcelado. Entonces, el hombre no identificado ciertamente no era Jack Doughty. El investigador privado luego afirmó que le había mostrado al hombre una foto de Ambrose, y el hombre la señaló y dijo, sí, ese soy yo. Los dos tenían las mismas características faciales, pero el hombre no identificado pesaba mucho más que Ambrose en el momento de su desaparición. A pesar de esto, el hombre fue detenido por el investigador privado y sus colegas, pero la policía local declaró que no estaban al tanto de la situación y nunca se les contactó al respecto. Hay poca más información sobre esta parte de la investigación, y hasta el día de hoy, se desconoce exactamente qué sucedió con el hombre no identificado. El hombre no identificado, o si alguna vez fue descartado. Después de este punto, la investigación se ralentizó considerablemente y finalmente se cerró. Sin embargo, la desaparición de Ambrose Small se reabrió en 1936 y fue liderada por un nuevo investigador, Edward Hammond,
quien consultó con el equipo original asignado al caso, obtuvo copias de los informes y volvió a entrevistar a los testigos. Edward Hammond entonces concluyó que Ambrose fue asesinado en una trama ideada por su esposa. Se insinúa que el hombre que originalmente investigaba el caso, Austin Mitchell, ignoró o reprimió pruebas que llevaron a que Teresa Small fuera vista como sospechosa. No obstante, no solo Edward Hammond sospechó de Teresa. Gertrude y Florence Small, hermanas de Ambrose, también creían que la esposa de su hermano estaba de alguna manera, forma o modo, conectada con el caso. Desde que su padre se casó de nuevo, las dos hermanas dependían económicamente de Ambrose, estableciendo una relación. Terminaron atrapadas en una larga disputa judicial con Teresa por la riqueza de su hermano. También contrataron a un investigador privado para investigar a su cuñada y descubrir cualquier conexión entre ella y la desaparición de Ambrose, pero nunca se encontró nada. Teresa falleció el 14 de octubre de 1935, legando la mayoría de sus bienes, valorados en decenas de millones de dólares hoy en día, a la Iglesia Católica Romana. Según el Portsmouth Evening News, un año después, en 1936, Florence Small presentó una carta de confesión de alguien llamado Router, que dice lo siguiente: «Pobre Ambrose fue asesinado el 2 de diciembre de 1919, y sé que parte de su cuerpo, el tronco, fue enterrado en el vertedero de Rosedale Ravine, y otras partes del cuerpo fueron quemadas en el horno de la Gran Ópera. Os sorprenderá, mis queridas Florence y Gertrude, saber que soy más responsable de la muerte de vuestro hermano». Perdóname, Router. Se desconoce si la policía investigó esta pista o la descartó como algún tipo de enfermizo engaño. También es incierto de dónde vino exactamente la carta. La carta fue publicada en todo el mundo, incluyendo en el New York Daily News y el Portsmouth Evening News en el Reino Unido. Desde la misteriosa desaparición en diciembre de 1919, el caso de Ambrose Small ha atraído continuamente la atención. Aunque el caso puede estar frío, y Ambrose fue declarado muerto en 1924, ha habido avistamientos de él en todo el mundo. Un cuidador afirmó haber visto a 4 hombres enterrando algo pesado en un vertedero en Rosedale Ravine. La noche del 2 de diciembre, un ingeniero juró que vio a Ambrose siendo retenido en un coche a alta velocidad que se dirigía al norte esa misma noche. Un mago creyó haber visto a Ambrose jugando a la ruleta en México el 8 de abril de 1920. Se rumorea que fue secuestrado por gánsteres de Nueva York, mientras que otros informaron haberlo visto en Boston y Minnesota. De lo que está disponible en línea, ninguna de estas apariciones fue verificada. Durante un viaje a Nueva York, Sir Arthur Conan Doyle, el famoso escritor detrás de las novelas de Sherlock Holmes, fue informado sobre el caso de Ambrose Small. Mostró interés en ello, y en consecuencia, los titulares en todo el país declararon que iba a tomar el caso. Finalmente decidió no hacerlo. El caso de Ambrose Small sigue vigente en los últimos años. A menudo se especula al respecto, con la gente preguntándose por qué querría quitarse la vida, si eso es lo que hizo, o por qué dejaría a todos atrás, especialmente a sus hermanas, a quienes, si hubiera elegido irse por su propia voluntad, no dejó ninguna provisión. Para muchos, parece poco probable que un millonario bien conocido pudiera simplemente desaparecer o no ser identificado si tuviera un caso de amnesia. Un número de detectives en línea especulan que o bien cayó víctima de un esposo celoso, cuya esposa había estado teniendo un affair con él, o terminó falleciendo. En 1965 la policía inspeccionó un posible lugar de entierro, y en 1970 circulaban rumores de que su fantasma estaba rondando la gran casa de ópera. En 1974, el Toronto Sun publicó una historia de 6 páginas sobre la curiosa desaparición de Ambrose. Su desaparición fue tan extraña que se le denominó el crimen del siglo. Han pasado más de 100 años desde que Ambrose Small desapareció, y hasta el día de hoy, nadie ha vuelto a saber de él. Ambrose Small era un hombre que era un hombre de palabra. Era un hombre de palabra. Ambrose Small era un hombre de palabra. ¿Qué pasó la noche del 2 de diciembre de 1919? Dorothy Arnold, Dorothy Harriet Camille Arnold, nació el 1 de julio de 1885 en la ciudad de Nueva York. Una socialité y heredera, la familia de Dorothy era adinerada y tenía un considerable estatus social. Su padre, Francis Arnold, era un importante importador de mercancías finas, específicamente de perfumes, y tuvo 4 hijos con la madre de Dorothy,
Mary Martha Parks Arnold. Dorothy era la segunda hija mayor. Tenía un hermano mayor llamado John y dos hermanos menores, Marjorie y Dan. Cuando era niña, Dorothy asistió a la escuela Belton para niñas en Nueva York y luego se graduó de la universidad en 1905, donde estudió literatura e idiomas. Al graduarse, continuó viviendo en la casa familiar, intentando lanzar su carrera como escritora. La escritura fue, según todos los relatos, la mayor pasión de Dorothy en la vida, y anhelaba ver su propio trabajo impreso. Sin embargo, su familia y amigos no apoyaban este estilo de vida artístico. A menudo se burlaban y se mofaban de ella, especialmente cuando recibía cartas de rechazo de editores y revistas. En la primavera de 1910, se publicó un cuento corto en el New York Times. La revista McClure's rechazó mi historia enviada. En meses, otra historia fue rechazada por la misma revista. Con el corazón roto y avergonzada, Dorothy continuó llevando una sonrisa falsa y siguió con su vida como si nada. Pero algunas personas sospechan que este rechazo continuo y el hecho de que nadie en su vida apoyaba sus ambiciones es lo que llevó a su desaparición eventual ese año. El 12 de diciembre de 1910. Dorothy salió de su casa a las 11 a.m., rumbo a Nueva York. Mary Martha Parks Arnold, madre de Dorothy, salió a las 7 de la mañana para comprar un vestido para la fiesta de debutante de Marjorie. Su madre, Mary, ofreció acompañar a su hija, algo que se consideró inusual, ya que al parecer Mary a menudo estaba enferma. Pero Dorothy declinó cortésmente y le dijo a su madre que si encontraba un vestido la llamaría. Al salir de la casa, Dorothy tenía consigo entre $25 y $30 en efectivo, lo que equivale en la actualidad a entre $700 y $800. Examinaremos la historia de Mary Martha Parks Arnold, madre de Dorothy. Dorothy caminó de su casa en la calle 79 hasta la tienda Park y Tilford en Quinta Avenida y calle 27. Cargó media caja de chocolates a la cuenta de su padre y luego caminó hasta Brentanos, la librería, donde compró una copia de un libro humorístico llamado Engaged Girl Sketches de Emily Blake. Según los empleados de la librería, no había nada inusual en Dorothy. Aunque no estaba de muy buen humor, era educada y agradable, y nada parecía estar mal. Al salir de la librería, Dorothy se topó con su vieja amiga, Gladys King. Las dos charlaron un poco, discutiendo sobre la próxima fiesta de debutantes, y al igual que el personal de la librería, Gladys encontró que su amiga era habladora y parecía estar de buen humor. Luego se separaron, ya que Gladys iba a almorzar con su madre. Dorothy dijo que caminaría a casa por Central Park. Fue vista por última vez en la calle 27 cerca de las 2 p.m., saludando con la mano. La familia de Dorothy sospechó cuando no volvió a casa para cenar. Esto fue altamente inusual para la joven de 25 años, ya que siempre informaría a la familia primero. Sin querer llamar demasiado la atención, la familia llamó a los amigos de Dorothy, preguntando si alguien la había visto. Le dijeron que no la habían visto. Pasada la medianoche, un amigo preguntó a la familia si la habían hallado. Mary, quien contestó la llamada, le dijo que sí, Dorothy estaba de vuelta en casa. Cuando la amiga pidió hablar con ella, sin embargo, Mary se negó, diciendo que su hija se había ido a la cama con dolor de cabeza. Lamentablemente, se perdió tiempo crucial en el caso de Dorothy debido a que la familia no reportó de inmediato su desaparición. Por miedo a la atención mediática no deseada y al bochorno social, los Arnolds se negaron a contactar a las autoridades. En cambio, al día siguiente, el hermano mayor de Dorothy, John, llamó al abogado de la familia y amigo John S. Keith vino a la casa en busca de pistas. En la habitación de Dorothy, su hermano John halló cartas personales con sellos extranjeros y llamó al abogado familiar y amigo, John S. Keith. El contenido de las cartas es desconocido. También encontró 2 folletos de transatlánticos y papeles quemados en la chimenea. Se sospecha que son los manuscritos rechazados de Dorothy. No se halló más de relevancia en su cuarto. Todas sus ropas y pertenencias estaban en su lugar, excepto lo que llevaba puesto el día que desapareció. En las semanas siguientes, John Keith visitó cárceles, hospitales y morgues en Nueva York, Filadelfia y Boston. Las cartas eran desconocidas. Más tarde le dijo a la prensa que 2 meses después de que ella desapareció, recibió un consejo de un abogado de que Dorothy estaba en un sanatorio local en Pittsburgh, y envió a 2 hombres de la agencia a buscarla, pero la mujer que encontraron no era Dorothy. Dado que sus búsquedas no arrojaron nada nuevo, John Keith sugirió que la familia contactara a la agencia de detectives Pinkerton y los contratara para investigar el caso. La familia lo hizo,
y la agencia buscó en hospitales y lugares donde estaba Dorothy, conocidos por frecuentar. Entrevistaron a antiguos compañeros de clase y a sus amigos, pero nadie la había visto ni sabía nada relacionado con su desaparición. Dado los folletos transatlánticos encontrados en su habitación, la agencia teorizó que quizás Dorothy se había ido a Europa para fugarse con un hombre. No obstante, no la localizaron al buscar su nombre en los registros matrimoniales. Los agentes incluso viajaron a Europa para revisar los barcos que habían llegado desde Nueva York, y aunque encontraron a varias mujeres de apariencia similar, no encontraron a Dorothy. Sin saber qué hacer, la agencia, junto con John Keith, sugirió que finalmente se llamara a la policía. Aunque renuentes, la familia finalmente fue persuadida. La policía aconsejó a la familia hacer una conferencia de prensa para ganar publicidad. Para este momento, habían pasado 6 semanas desde la última vez que se vio a Dorothy. El 25 de enero de 1911 los reporteros se reunieron en la conferencia para ver a Frances Arnold contarle al mundo que su hija estaba desaparecida. Ofreció una recompensa de $1,000, lo que equivale hoy en día a unos $17,000. Durante el evento, la prensa preguntó si era posible que Dorothy se hubiera fugado con un hombre, considerando que Frances no le permitía salir con nadie. Pero él negó esto, y les dijo que estaría contento si ella se hubiera relacionado con más hombres jóvenes y ocupados, diciendo, cito, «No apruebo a los hombres jóvenes que no tienen nada que hacer». Este comentario se interpretó como una indirecta hacia George Grissom Jr., un ingeniero de 42 años de una rica familia de Pensilvania. Dorothy había salido con él antes de desaparecer y lo conoció mientras estudiaba en la universidad. A pesar de su edad y riqueza, continuó viviendo con sus padres en Pittsburgh. La prensa fue rápida en descubrir toda esta información. También descubrieron que, meses antes, en septiembre de 1910, Dorothy había mentido a sus padres, diciéndoles que iba a visitar a un antiguo compañero de clase en Boston, pero en cambio pasó una semana en un hotel con George. Frances y Mary descubrieron las mentiras de su hija cuando se enteraron de que había empeñado joyas por $500 para financiar el viaje, aunque aparentemente valían mucho más que eso. Aunque sus padres le prohibieron ver a George, Dorothy continuó manteniendo contacto con él, con la pareja intercambiando cartas frecuentemente. Se vieron una última vez a principios de noviembre. Antes de acudir a la prensa, en enero de 1911 la familia Arnold se había puesto en contacto con George para averiguar si había visto a su hija o sabía algo sobre su paradero. Estaba de vacaciones en Florencia, Italia, visitado por Dorothy. Dorothy y la familia enviaron telegramas a George, pero él negó saber algo o estar implicado. Más tarde ese mes, el 16 de enero, Mary y John Arnold hicieron el viaje hasta George para interrogarlo personalmente. Sin embargo, continuó negando saber algo. Le pidieron las cartas que Dorothy le había enviado, pero él les dijo que no contenían nada importante y que ya las había desechado. Tras el anuncio de la desaparición de Dorothy, la familia se fue con las manos vacías mientras la policía distribuía información sobre ella. Desaparición. The New York Times cubrió la historia casi a diario, con la publicidad frenética que llevó a avistamientos en todo Estados Unidos. Estas pistas siempre se investigaron a fondo, pero a menudo resultaron ser falsas. En algún momento durante esto, la familia Arnold recibió 2 notas de rescate de supuestos secuestradores, exigiendo $5,000 para el regreso seguro de su hija. Las autoridades demostraron ambos. A medida que se acercaba el final de enero, las autoridades informaron que creían que Dorothy aún estaba viva y que regresaría cuando estuviera lista y dispuesta. No obstante, los Arnold ya empezaban a aceptar que su hija quizás nunca volvería. Frances Arnold le dijo a la prensa que creía que Dorothy había sido atacada y asesinada mientras caminaba a casa a través del Central Park y que su cuerpo había sido arrojado al embalse. Citó como prueba 2 pistas que no revelaría públicamente. La policía refutó estas afirmaciones. Afirmaron que el invierno había sido tan frío, que el embalse se había congelado en los días antes y después de la desaparición del joven de 25 años. Sin embargo, las autoridades buscaron en el agua cuando se descongeló, pero no encontraron rastro de Dorothy. En febrero de 1911, solo semanas después de la conferencia, George regresó a los Estados Unidos. Cuando la prensa le preguntó, simplemente les anunció que tenía toda la intención de casarse con Dorothy cuando ella volviera a casa. Su única condición era que la pareja tuviera la bendición de su madre. En respuesta, Mary le dijo a los reporteros que nunca aprobaría la relación de la pareja. A principios de febrero, Frances recibió una postal que tenía un matasellos de Nueva York. Estaba firmada por Dorothy y simplemente decía, cito, «Estoy a salvo».
Aunque la letra coincidía con la de su hija, Francis creía que alguien la había copiado de un artículo de periódico, que había publicado imágenes de su escritura, y que era algún tipo de broma cruel. Un joyero en Estados Unidos informó a Dorothy que estaba segura. El joyero de San Francisco informó a las autoridades que una mujer parecida a Dorothy le solicitó grabar un anillo de bodas de diamantes el 17 de enero. La inscripción decía, cita, a AJADERB, 10 de diciembre de 1910. No parecía venir nada más de esta pista, y se desconoce si esta mujer era Dorothy. Más tarde ese mes, el San Francisco Chronicle informó sobre varios empleados de hotel que trabajaban donde George se alojó en la isla. El New York Post informó que una mujer similar a Dorothy fue vista durante las vacaciones de George según su personal. Se vio a la pareja teniendo una conversación seria que no podían escuchar, pero notaron que la mujer parecía muy agitada. En los meses siguientes, George gastó miles de dólares en anuncios de periódicos en los que pedía a Dorothy que volviera a casa. El Departamento de Policía de Nueva York anunció que cesaría la búsqueda de Dorothy al creer que estaba muerta. No había habido pistas ni rastro de Dorothy en 75 días. Mientras las autoridades investigaban los avistamientos reportados de la joven de 25 años, ninguna pista resultó cierta. Hay una abundancia de teorías en torno a la extraña desaparición de Dorothy. Algunos creen que se resbaló en una acera helada camino a casa, se golpeó la cabeza y terminó con amnesia, pero tanto la agencia Pinkerton como John Keith buscaron en hospitales y no había nadie allí que coincidiera con la descripción de Dorothy. Otros han sugerido que quizás fue drogada y secuestrada, pero es importante destacar que la joven de 25 años desapareció en plena luz del día de una de las áreas más concurridas de Nueva York, lo que hace el caso aún más desconcertante. George Grissom Jr., el amante de Dorothy, teorizó que la joven se había suicidado debido a su fracasada carrera como escritora. Después de que su segundo cuento corto fue rechazado, ella le escribió diciendo, cito, «El fracaso siempre me mira a la cara. Todo lo que veo por delante es un largo camino sin retorno. Mi madre siempre pensará que ha ocurrido un accidente». Mientras algunos amigos y familiares creen que se quitó la vida, muchos pensaron que se debió a su desmoronada relación con George más que a su carrera como escritora. Una de las principales teorías en muchos de estos casos antiguos es la idea de un aborto mal realizado en el que Dorothy murió y su cuerpo fue desechado sin que ninguno de sus amigos o familiares lo supiera. Esto ganó cierta credibilidad cuando en abril de 1916 la policía allanó una clínica ilegal en Pensilvania. La clínica estaba en el sótano de una casa llamada la Casa del Misterio, debido al número de mujeres que visitaban el lugar y nunca regresaban. El Dr. Meredith dirigía la clínica. Otro médico llamado Dr. Lutz le dijo a un fiscal de distrito que el Dr. Meredith le había dicho que Dorothy había muerto allí después de complicaciones durante el procedimiento, y que, como muchas otras mujeres, su cuerpo había sido quemado en la caldera. Aunque el fiscal de distrito le creía, Francis Arnold consideraba la historia absolutamente absurda, absolutamente falso. Ese mismo mes, un delincuente condenado llamado Edward Glenorris, que estaba encarcelado en Rhode Island por intento de extorsión, contó una historia extraordinaria al alcaide de la prisión, afirmando que le habían pagado $250 para enterrar el cuerpo de una joven mujer, en diciembre de 1910. Dijo que un conocido suyo que se hacía llamar Little Louie lo había contratado para llevar a una mujer a varios lugares y traerla de vuelta. En una casa en Nueva York, Edward y Louie se encontraron con dos hombres, uno que se hacía llamar Doc y otro que estaba bien vestido y parecía adinerado. Este hombre coincidía con la descripción de George Jr. Los hombres cargaron a la mujer inconsciente en el coche y la llevaron a una casa en Nueva Jersey. Durante el viaje, Little Louie le dijo a Edward que la mujer se llamaba Dorothy Arnold. Edward dijo que la reconoció y pudo identificar el anillo de sello que siempre llevaba en su mano izquierda. Edward fue despedido y se le pidió volver a la mañana siguiente, donde Doc le informó que la mujer había fallecido durante una operación. Edward y Little Louie llevaron a la mujer de vuelta a Nueva York. La envolvieron en sábanas y la enterraron en el sótano de una casa abandonada. A pesar de confesar todo esto voluntariamente al alcaide, cuando la policía vino a entrevistar a Edward, habiendo sido contactada por el propio alcaide, negó saber algo y se negó a responder cualquier pregunta, actuando como si estuviera confundido. Se excavaron los sótanos de varias casas en la zona, pero no se encontraron pistas ni restos. Tras oír la confesión, el alcaide mencionó que Francis supuestamente calificó lo que Edward decía como, citando, puras tonterías. 11 años después de su desaparición en abril de 1921,
El caso volvió a llamar la atención de los medios, cuando durante una conferencia en Nueva York, el capitán John Ayers, de la Oficina de Personas Desaparecidas, afirmó que el destino de Dorothy Arnold era conocido por la oficina y por su familia, y lo había sido durante bastante tiempo. No profundizó ni confirmó si la joven estaba muerta o viva. La Oficina de Personas Desaparecidas afirmó que conocían el destino de Dorothy Arnold desde hace tiempo, sin confirmar si Dorothy Arnold estaba viva o muerta. La Oficina de Personas Desaparecidas afirmó conocer su destino, igual que su familia. Al día siguiente, el capitán negó haber dicho que su destino era conocido. Aunque hay mucha información disponible sobre el caso de Dorothy, es difícil reducir una teoría en particular cuando tantas parecen posibles. Las apariciones tras su desaparición resultaron falsas. Se refutaron las cartas de mujeres alegando ser la hija perdida de la familia. Un abogado en California alguna vez afirmó que Dorothy vivía como Ellen Evans en Los Ángeles, pero Francis disputó esto fuertemente. En las semanas siguientes a la desaparición de Dorothy, Francis Arnold gastó alrededor de $250,000 tratando de encontrarla. Eso es más de 6 millones en el dinero de hoy. Mantuvo la creencia de que su hija había sido secuestrada o asesinada alrededor del tiempo en que desapareció hasta su muerte, el 6 de abril de 1922. No hizo ninguna provisión para su hija desaparecida en su testamento, declarando que él estaba, cito, satisfecho de que ella no está viva. Según el amigo de la familia y abogado John S. Keith, Mary sentía de manera diferente a su esposo, manteniendo la esperanza hasta el día de su muerte, el 29 de diciembre de 1928. Tras fallecer, John Keith dijo que Dorothy se suicidó por su fallida carrera de escritora. Incluso hoy, más de un siglo después, el misterio de Dorothy Arnold sigue sin respuesta. Y ahí tienes los hechos. Por favor, comenta abajo tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún deseas más contenido de crímenes reales, consulta el podcast Detective de Casos Fríos, disponible los lunes en Spotify, iTunes, RSS Feed, Google Podcasts y una semana después en YouTube. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez. Gracias por ver.